Hace 3 siglos se está comercializando el chocolate a nivel mundial. Es sin duda una fuente energética bastante rica. Algunos lo comen solamente por su exquisito sabor. Pero esconde una terrible realidad y se descubre una industria que lamentablemente trata de bajar todo lo que tenga que ver con los costos para poder, como muchas industrias, solamente dedicarse a ganar más. Todos sabemos que el chocolate tiene distintos beneficios, desde cosas para ayuda a las enfermedades cerebrovasculares y también hace muy bien para el corazón. Pero las 3 toneladas de chocolate que se producen anualmente tienen costos bastante altos y que tienen que ver directamente con la explotación infantil. Un tema que para nosotros en Chile es bastante ajeno, donde no se ve constantemente, donde los derechos de los niños se tratan de respetar, pero que lamentablemente las grandes potencias que se dedican a la fabricación del chocolate tienen que estar directamente ligadas a las granjas de donde se obtiene el cacao. Vamos a comenzar este tema revisando un testimonio de un conductor de buses, que aunque no me crean, el terminal de buses en África es el lugar donde terminan siendo todos estos niños llevados a trabajar sin ningún beneficio. Revisamos el testimonio y comentamos. Santan Saba, Santan Nane. Musulmanu, Santan Kele, Santan Fla. En 2006, là, les démissionnaires Keme, en Bissabane Fla, les identifiés. Chemani Bikono, en Wolon Fla, Musulmani Bissaba Anduru. 2007, là, 140. Bikono, Chemani Bikono, Musulmani Binani, en Kele. Como pudieron ver, este chofer de buses nos empieza a contar su experiencia, siempre tratando de resguardar y salvar la integridad y la inocencia de estos niños. Las cifras indican que entre el 60% son varones y el 40% son mujeres. Él hablaba de edad de entre 12 y 14 años, incluso hasta los 16, pero se han descubierto algunas granjas en las cuales hay niños que tienen desde los 5 años ya están trabajando en este tipo de lugares, por lo cual el tema de la explotación infantil es bastante fuerte. ¿Sabes lo que yo encuentro más doloroso de todo esto? No solamente el trabajo infantil, ya que secuestran a niños para llevarlos a trabajar a estas plantaciones de chocolate, sino que de cacao, bien digo, sino que lo más doloroso es que las mismas familias los venden. Sí, en muchos casos sí. En otros casos los raptan. También, o sea, hay secuestro, pero también hay casos de familias que los venden porque los sienten como la única posibilidad económica para ellos como familia vender un niño y para los niños ganarse unos pesos que, hay que decirlo, es nada y en condiciones deplorables que tú después vas a explicar, pero las mismas familias venden a sus hijos. Piensa que los países que están junto a los más grandes exportadores de cacao, que son Costa de Marfil y Ghana, está Mali, Burkina Faso. En Mali la pobreza alcanza el 36% y la gran mayoría de la población es menor de 15 años. Por lo cual créeme que no está nada difícil tomar un bus, llenarlo de niños, un traficante a cargo y entregarlo en las granjas de cacao que se encuentran, como dije anteriormente, en Ghana y Costa de Marfil. Pero ojo, hay un detalle. Uno tiende a pensar que estas cosas no pasan en nuestro continente, pero la cosa no es así, porque como el chocolate amargo, un amargo descubrimiento se hizo hace muy poco. Revisamos el titular y comentamos. Cerca de 8.000 niños trabajan en la industria del chocolate en Brasil. Brasil es uno de los grandes productores de cacao que se encuentra a nivel mundial. Creo que es entre el 5º y el 7º lugar. Lo acompañan países como Ecuador, Colombia, incluso Perú, México, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, los que nombré anteriormente. La situación en Brasil es bastante compleja porque se habla de 8.000 niños y que las autoridades y obviamente la industria chocolatera sabe que esto ocurre, pero también sabe que es la mejor forma de abaratar costos, porque cuando tú tienes trabajadores a los cuales no se les paga ningún sueldo, no sale ningún dinero desde ahí, créeme que la comercialización y las ganancias son mucho más amplias para estos chocolateros. Cristian. Hay un tema, yo estaba mirando estos chocolates que nos acompañan acá en la mesa y increíble que algo tan rico, tan sabroso, que produce tanto placer, se ha fabricado con el sufrimiento de personas. Es algo que realmente llega a llamar la atención y duele. De los pocos esclavos realmente que hay en África, ha logrado escapar. Había uno que contando su experiencia, le preguntaban, ¿qué opinas tú de la gente que come chocolate? Y lo primero que dijo, yo nunca me he comido un chocolate. O sea, durante 10 años trabajé esclavizado y nunca he comido uno. Y segundo, quiero decirle a la gente que apoya esta industria, que compra chocolates, que no tiene nada de malo, pero finalmente cuando se comen cualquier barra de chocolate, cualquier cuadradito de chocolate como el que tenemos acá, te estás comiendo una parte de mí, de mi propia carne. Y ¿sabes qué? Es heavy lo que dice Cristiana, porque el chocolate es un alimento que llega a ser arquetípico, está como en el inconsciente colectivo de toda la humanidad
como lo más rico que tú puedes tener, comerte un chocolate. No, y además, Jaime, y es como de luz y sombra el disfrute y el dolor que hay detrás. Exacto. Es como la vida misma, la realidad, las dos caras de la moneda. no solamente están en estos productos así explícitamente como lo tenemos acá como ejemplo en el estudio, sino que también hay muchos productos de belleza, cremas exfoliantes. Hasta masajes, así digamos abundantes de chocolate, que se dan también con este tipo de producto tan popular y comercializado. Sabéis que es súper interesante lo que está diciendo Cami, y es cierto. Primero, el chocolate es un superalimento, efectivamente uno de los más comprobados antioxidantes. Por ende, explota mucho también la industria de la belleza, digamos, tanto femenina como masculina. Sí. Es un suple de la actividad sexual. Exacto. Se supone que justamente te despierta el placer. Sí. Por algo genera endorfina. Claro, pero no es que motive, sino que si la persona tiene poca actividad sexual, el chocolate suple perfectamente el tema, digamos. Entonces, cumple con muchos requisitos, digamos, desde lo psicológico, lo emocional y lo biológico también. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que es re importante, que tú lo mencionabas un poco, Alfredo, recién, que tiene que ver con cómo se establecen ciertas economías y cómo se establecen también dinámicas de poder ocultas. Porque aquí estamos hablando de tráfico de niños. Sí. O sea, estamos hablando de tráfico. Sin duda. Estamos hablando de trata, por ende, de personas. Sí. Estamos estableciendo la idea de esclavitud, como muy bien presentó la Cami cuando partió el programa. En pleno siglo XXI, ojo, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Pero todavía hay altos niveles de esclavitud a nivel mundial. Muchísimo. Sí. Pero además estamos hablando, y esto fíjate que es bien importante porque tú mencionas Brasil, pero también, si tú lo piensas, nos toca de rebote. Nosotros no tenemos chocolate, pero no tenemos leyes que protejan la infancia de una manera realmente clara, como ocurre en otros países más desarrollados. Gente, niños trabajando perfectamente. Exactamente. Pidiendo cosas, no solamente los semáforos, haciendo trabajos derechamente. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que también hay algo que es re importante, y aquí quizás, Carla, tú puedes ayudarnos un poco, porque la concepción de infancia es una concepción bastante contemporánea. Sí. Y justamente la psicología es la que tiene la capacidad de establecer la idea de que la infancia es importante cuidarla, como también es importante la adolescencia, que es el trazo entre la infancia y la adultez. ¿Verdad que existen los derechos de los niños? Exactamente. Entonces, si tú te fijas, este problema o este tema es un tema que nos convoca a todos, que no va solamente desde el punto de vista del placer, nos convoca como papás, como personas, como ciudadanos del mundo y también como personas en Chile, digamos. Y imagínate tú, Jaime, lo que tú dices es muy verdad. O sea, cuando nosotros somos niños, en nuestra infancia somos pizarras en blanco, somos totalmente plásticos. Todo lo que nos pase en esa etapa van a ser experiencias que nos van a marcar para el resto de nuestra vida. Y cuando seamos adultos vamos a depender de esa infancia que tuvimos. Imagínate en esos territorios haber vivido lo que han vivido, lo que significa después para cuando son grandes. Y lo más fuerte de todo es que ellos basan su economía, porque viven bajo la línea de la pobreza, salvándose a través de los niños, salvándose a través de la explotación, del maltrato, de la violencia, de la esclavitud, África para salvar una economía. Muy poca regulación y China, ¿para qué decir también? Sí, por supuesto. Cuando nosotros deberíamos darle la oportunidad a los niños que son las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil puntualmente, Lama? Como decía anteriormente, hay un investigador que se llama Márquez Casara, que es el que ha estado denunciando toda esta situación. 8.000 niños en Brasil son los que fueron descubiertos en la industria del cacao, que son usados y explotados casi como forma de esclavitud para obtener todas estas semillas, porque cada una de estas vainas de cacao, al partirla, que la tienen que partir con un machete, que créeme que tampoco es lo más peligroso que hay. Claro. Cortan los dedos. Traen solamente 30 de estas semillas, y para hacer una barra de chocolate como la conocemos se necesitan 300 o 600 de ellas, por lo cual créeme que bajar la mano de obra y bajar el costo que tiene sacar todo este cacao es lo que ayuda a la industria brasileña a poder seguir adelante y a enfrentar las distintas acusaciones que están viviendo. Por eso tenemos un testimonio de este mismo investigador para poder adentrarnos mucho más en este tema. Mira. Ellas, las procesadoras, consiguen un producto más barato cuando las familias usan a sus hijos en las etapas de cosecha y de la primera transformación del cacao, que se hace en la propia tierra, en la propiedad que es la fermentación. Al sacar estas semillas de cacao, les decía anteriormente, se parte esta vaina, se abre, viene la semilla de cacao con una pulpa alrededor. Esa pulpa, ese cacao, se deja fermentando, se tapa con un nylon.
y después de un día, creo que son 1 o 2 días, sacan las vainas, la pulpa ya está seca y tienen que pasar una semana al sol del trabajo de fermentación. Y desde ahí después se seleccionan las que cumplen con el requisito mínimo y las otras, si no, se venden posiblemente a un mercado negro para el chocolate de menor calidad. Las que compran la gran calidad son las que compran los sacos, están perfectamente seleccionadas. Como te decía anteriormente, Brasil es el 7º mayor productor de cacao en el mundo. Uno de los primeros en Latinoamérica, va a vender mucho eso. Y de los 8 estados que hay, el de Pará, al norte de Brasil, es el responsable del 49,3% del volumen total que se produce en ese país. Que créeme que no es nada de poco. Brasil, aparte de tener mucha tierra, ser un país grande, es el 5º mayor productor de cacao a nivel mundial. Mejor que lo empezó a explotar. La historia del chocolate es maravillosa, por lo menos acá en Sudamérica. Cuando llega Hernán Cortés, sí, claro, a México, Montezuma le ofrece una pieza de oro y chocolate, y ya se la tomaban Chocolatex. Sí, hacían un brebaje especial. Y se lo da como gran elemento, ¿cierto? Y no sé, a mí me maravilló, o sea, encontré maravillosa la historia del chocolate, pero bastante triste el derrotero que tuvo, en especial en África. Hay un documental que quiero recomendar que se llama El lado oscuro del chocolate, está en YouTube con subtítulos para a la persona que le interese este tema, mañana tenga la oportunidad también de verlo con Exactamente. Y respecto a ese documental, revisamos el siguiente titular y seguimos conversando. La cara amarga del chocolate, la industria que esclaviza a 300.000 menores, aunque se habla a cifras a nivel mundial de 2 millones de niños o 1,8 millones de niños que están esclavizados por culpa de la industria del cacao. Lo que decía anteriormente Cristian, el documental El lado oscuro del chocolate, o en inglés como se le conoce, The Dark Side of the Chocolate, es del año 2010 y distintos investigadores lograron adentrarse en estas granjas, las cuales no es fácil ingresar, no es fácil poder entrar a estos lugares. Tuvieron que entrar con pasaportes falsos, cambiándose los nombres, con las cámaras escondidas, porque aunque no me crean los gobiernos que reciben un gran porcentaje de todo lo que producen el cacao, quieren proteger a los productores para que no haya ningún problema, ni mucho menos tengan que estar recibiendo todo tipo de querella y eso te quería preguntar, porque este tema que podría ser tan cercano, más que nada por el producto, sin embargo, en el proceso desde la cosecha hasta la fabricación de eso sí es un poco más lejano para nosotros, por las probabilidades, por las proporciones del producto. Y en ese sentido, yo decía, chuta, que ingenuo puede ser la pregunta de, ¿pero cómo se llega a esto? Pero realmente me lo cuestiono. Yo creo que yo no soy mamá, sin embargo, uno empatiza 100% con la vida de un niño de 10 años de edad, en donde la única posibilidad que ha tenido en la vida es cortar con un machete un chocolate para poder producirlo y simplemente para poder vivir, porque lo único que le dan, me imagino, es hogar y con suerte una comida bien regularizada para ellos. Entonces, ¿cómo se llega a esto, Lama? ¿Realmente cuál es el marco que lo rodea? Porque me parece súper loco. Son muchos la ONG, incluso la UNICEF, los que siempre han tratado de desenmascarar a la industria del cacao. Como te decía anteriormente, es bastante difícil cuando te están poniendo siempre trabas, como te conté anteriormente el documental del lado oscuro del chocolate. Los mismos investigadores tienen que estar con nombres falsos, con cámaras escondidas, porque no es fácil el acceso, no dejan pasar a cualquiera para que descubra esta realidad de la cual ninguno se quiere hacer cargo. Mucho menos las chocolateras, que siempre se han defendido diciendo, perdóname, nosotros compramos el cacao, no tenemos idea cómo lo están produciendo, eso ya es harina de otro costal. Y de hecho, Lama, esto ya se ha transformado como en una mafia, porque si uno busca noticias, allá han llegado a matar periodistas, han desaparecido y han aparecido muertos periodistas que han entrado a investigar a estas plantas de cacao. Entonces ahora da terror ponerse a trabajar en esto, por eso entran todos de una forma engañosa, se cubren de otra forma. Investigadores privados. Porque los matan. Hagan el siguiente ejercicio.